¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de este programa demasiado aburrido, donde hablamos de todo un poco, de historias y de situaciones muy controversiales. Así es que vamos para allá. Hay historias que no desaparecen del todo, solo se vuelven silenciosas. No están en todas partes, no se repiten constantemente, no generan discusiones diarias, pero siguen ahí, como una especie de eco incómodo que nadie termina de apagar del todo. Y una de esas historias empieza con una pregunta que no es fácil de responder. ¿España intentó exterminar a los gitanos? Antes de responder esta pregunta, hay algo que hacer que casi nunca se hace: pararse, mirar el contexto y resistir la tentación de convertir todo en blanco o en negro, porque esta historia no es cómoda, ni para quien la cuenta, ni para quien la escucha. El pueblo gitano no nace en Europa. Según los estudios lingüísticos y genéticos, lo sitúan en el norte de la India, con migraciones que comienzan alrededor del siglo XI. Siglos después, aparecen en Europa, y en la península ibérica hay registros desde principios del siglo XV. En 1425, por ejemplo, se documenta la llegada de grupos gitanos a territorios de la Corona de Aragón, con salvoconductos que les permitían circular. Al principio no eran perseguidos, eran vistos como peregrinos, como viajeros, gente extraña pero tolerada. Pero la tolerancia en la historia muchas veces no es estable, depende del contexto, del poder, del miedo. Y ese contexto cambia a finales del siglo XV. En 1499, los reyes católicos promulgan la Pragmática de Medina del Campo. Este documento es clave porque marca el inicio de una política clara hacia la población gitana. No dice eliminarlos, dice algo más complejo: dejar de ser quienes son. La pragmática obligaba a los gitanos a lo siguiente: a asentarse en un lugar fijo, a tener oficio conocido, trabajar para un señor, abandonar el nomadismo, y si no lo hacían, recibían azotes, prisión, expulsión. Es aquí donde aparece el primer punto importante. Esto no es exterminio físico, pero sí es un intento de transformación forzada. Y lo importante no es solo la ley, es que no fue la única ni la última. En 1539, bajo el reinado de Carlos I de España, se refuerzan estas medidas. Se prohíbe de forma más estricta el nomadismo, se endurecen los castigos y el mensaje se vuelve mucho más claro. No se trata de convivir con la diferencia, se trata de eliminarla. Durante el siglo XVI y XVII, las leyes se repiten, se reajustan, se endurecen, se amplían. En distintos momentos, bajo reinados como los de Felipe II y Felipe III, se dictan normas que buscan dispersar a la población gitana e impedir que vivan en un grupo, y además prohibir su lengua y costumbres, forzarlos a una integración. Y es aquí donde aparece algo importante. No es una acción puntual, es una política sostenida durante 2 siglos, y cuando algo dura tanto tiempo, ya no es un error, es una intención. Pero el punto más incómodo llega en el siglo XVIII, pues aquí ya no hablamos solo de leyes, hablamos de acción directa. Año 1749, reinado de Fernando VI, ministro Zenón de Somodevilla, y aquí ocurre uno de esos episodios más duros: la Gran Redada. El 30 de julio de 1749 se ejecuta una operación coordinada en todo el territorio español. El objetivo: detener a la población gitana, sin aviso, sin distinción, sin juicio previo. Se calcula que entre 9.000 y 12.000 personas fueron arrestadas en una sola noche. Pero lo que define este evento no es solo la detención, es la estrategia. Los hombres fueron enviados a arsenales a realizar trabajos forzados, fueron enviados a minas, mientras las mujeres y los niños fueron separados
y llevados a casas de misericordia, a fábricas, a instituciones. Y aquí está el punto clave, la separación. Porque cuando separas a una comunidad, rompes su estructura, rompes su continuidad, rompes su capacidad de mantenerse como grupo. No hace falta matar a todos, si consigues que dejen de existir como comunidad. Y esta es la parte que incomoda, porque obliga a redefinir lo que entendemos por exterminio. No todo exterminio es inmediato, no todo exterminio es visible, no todo exterminio es violento en la superficie. A veces es lento, administrativo, legal, silencioso. La Gran Redada no fue un episodio breve. Sus consecuencias duraron años. Muchos murieron, otros fueron liberados con el tiempo, pero el daño ya estaba hecho. No fue hasta 1765, bajo Carlos III, que se empezó a revertir la situación y a liberar a muchos de los afectados. Pero incluso después, las políticas de control continuaron. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿intentó España exterminar a los gitanos? La respuesta honesta es incómoda. No hubo un plan explícito de exterminio físico total, pero sí hubo algo que muchos historiadores consideran un intento sistemático de eliminar su identidad, de eliminar su forma de vida y sobre todo su continuidad como grupo. Y aquí aparece algo muy importante. La historia no es solo lo que pasó, es cómo lo interpretamos. Hay quien dirá era una política de orden social, un intento de integración, un contexto distinto. Y hay otros que te dirán fue persecución, fue discriminación estructural, fue un intento de borrar una cultura. Ambas cosas pueden coexistir y eso es lo incómodo, porque aceptar eso implica algo difícil, que la historia no siempre encaja en categorías simples. Pero hay otra capa, la memoria. Este episodio no ocupa el mismo lugar que otros en la conciencia colectiva, no se repite constantemente, no se convierte en símbolo global y eso genera otra pregunta. ¿Por qué algunas historias se recuerdan más que otras? Quizás porque algunas encajan mejor en relatos claros y otras no, pero ignorar una historia no la elimina, solo la hace más difícil de entender. Y tal vez ese es el punto de este programa, no darte una respuesta clara, una respuesta cerrada, sino obligarte a convivir con una pregunta incómoda, porque a veces el problema no es lo que sabemos, sino lo que preferimos no mirar demasiado tiempo. Y esta historia es una de esas, así que la próxima vez que escuchen algo sobre el pasado, recuerden esto: no todo lo importante está en lo más visible. A veces lo más importante está en lo que casi no se menciona. Y si este tema los incomodó, si los hizo dudar, si los dejó pensando, perfecto. Porque ya saben cómo funciona este programa. Aquí no vengo a simplificar la historia. Vengo a mirarla con calma, aunque no sea agradable. Porque mejor aburrido que superficial. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.